Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Lo que presento hoy aquí es una primera forma que he tenido yo de acercarme a la obra de Suárez, y principalmente ha sido pues, a través de la lectura de Curtin, que a su vez se apoya en la de Heidegger. En fin, como yo hice la tesis sobre Heidegger, pues vi ahí una vía de entrada para acercarme al trabajo que ya venía desarrollando mi departamento. Y entonces lo que aquí se expone es simplemente el balance de cómo yo me sitúo. Realmente es algo, una cuestión ya en cierto modo redundante con lo que aquí ha salido. La primera mesa con la que se abrió el Congreso, en parte salieron los problemas que yo simplemente en esta ocasión sitúo, ¿no? Espero que la lectura, porque voy a ir leyendo el texto, sea inteligible, porque tengo que ir un poquito rápido para ajustarme al tiempo. El estudio de la filosofía de Suárez ha estado dominado en la segunda mitad del siglo XX por la controversia acerca de si su planteamiento permanece enmarcado todavía en las coordenadas de la escolástica o si en cambio se trata de un pensamiento que se sitúa ya en la modernidad. En ese sentido, las principales interpretaciones no consideran al filósofo granadino como un pensador propiamente moderno, sino como una clave que, a modo de bisagra, permitiría entender los inicios de esa modernidad, dada su influencia en Descartes o en Wolff y Baumgarten. En efecto, a partir de Suárez, la metafísica se desprende del estilo del comentario escolástico ajustado al orden de la metafísica aristotélica y se reorganiza como un sistema ordenado, tal y como se aprecia en la distribución en 2 volúmenes de la edición original de las Disputaciones Metafísicas. Nuestro autor no tematiza expresamente la división de la metafísica tal y como se impondrá en la modernidad. Su intención es muy distinta, adoptando, desde una peculiar y calculada ambigüedad, que es clave de todo su ideal sintético, una posición intermedia que da pie a la ontología de los modernos y enlaza con la metafísica teológica medieval, respecto a la cual introduce importantes novedades. A diferencia de la filosofía del XVII, que distingue claramente entre una ontología pensada como metafísica general, es decir, una investigación que se centra en el ser común más allá de las divisiones categoriales del ente, y por otro lado, una metafísica especial en la que se incluyen Dios y la inteligencia separadas, Suárez, haciendo de la distinción entre ente infinito y finito la primera división del ente, mantiene a Dios en el orden de la sustancia y sostiene en un delicado equilibrio la unidad ontoteológica de la metafísica. Habría que evitar, en cualquier caso, leer la filosofía de Suárez como un mero lugar de paso, como una propuesta muy rica desde el punto de vista hermenéutico, por el sincretismo de ocamismo y escotismo que en ella se da, pero estratégicamente contemporizadora con la tradición. Su inserción en la tradición, recogiendo el legado griego y medieval y abriendo paso a la modernidad incipiente, se lleva a cabo dentro de los límites de la escolástica cristiana, pero desde una libertad doctrinal y apertura intelectual que no pasan desapercibidas. Si bien es cierto que no se encuentra en su obra una estricta separación entre ontología y teología, se puede decir, visto retrospectivamente, que son precisamente las razones teológicas y los motivos de fe los que le llevan a emprender ese camino de ontologización de la metafísica. Dios, en tanto que ser infinito, aparece como realización perfecta de la comunísima ratio entis, y de ese modo como el perfectissimum ens de la metafísica. Y en esa línea, el análisis del resto de los seres se despliega como estudio de esa ratio entis in tota sua latitudine. Por tanto, sí, la metafísica de Suárez está al servicio de la teología, pero paradójicamente eso no ha de verse como un argumento para negar sus caracteres modernos, sino que por el contrario, es la motivación profundamente teológica de su metafísica, el espíritu tridentino y jesuita presente en su obra, lo que le lleva a desarrollar ciertos aspectos decisivos de la metafísica moderna y lo que le otorga originalidad a su posición. Digamos que la lectura que ofrecen Heidegger y Curtin, en cierto modo, reconociendo todo el valor y todo, en fin, esa lectura sumamente legítima, sumamente rica, en parte lo que vengo a decir aquí, por si no llego al final, es que se pierden esa originalidad que tendría el planteamiento de Suárez, ¿no? Precisamente porque menos valoran lo que de teológico todavía tiene, ¿no? Como una ontología cristiana, pues, una metafísica cristiana y creacionista, pues, muy particular, aunque justificada racionalmente. Fundamental para subrayar y entender el papel jugado por Suárez en la constitución de la filosofía moderna fueron las lecturas de Gilson y Heidegger, en clave esencialista el primero y en clave ontológica el segundo. Salto una parte. Heidegger ve en Suárez un eslabón esencial en la historia de la metafísica entendida como ontoteología. Como estudio del ente en tanto que ente, la metafísica se ha configurado bien como teología natural, bien como ontología, según se haya representado esa entidad, abarcando, en el primer caso, la totalidad de lo ente desde el ente supremo o divino, o apuntando en el segundo caso la totalidad de lo ente en sus términos más universales. No se trata para Heidegger, cuando hace esa tesis suya de la lectura, la metafísica como ontoteología, de dos visiones sucesivas,
ni contrapuestas, sino que la metafísica es a un tiempo y unitariamente ontología y teología, fundamentándose recíprocamente. La referencia a Dios explicita el fundamento óntico del análisis ontológico y el discurso sobre lo ente en su generalidad fundamenta lógicamente el discurso teológico. Si la Edad Media lleva a cabo un desequilibrio en la metafísica aristotélica al priorizar lo teológico sobre lo ontológico, en Suárez, siempre según Heidegger, se invierte el movimiento medieval. Se renovaría así la unidad de la metafísica sin poner la vista en la ciencia sacra como hiciera Tomás de Aquino, pues en este caso la integración se logra reconduciendo el sermo de Deo ac divinis rebus al de las comunes rationes entis. Desde esa perspectiva, Suárez no ve impedimentos en equiparar la teología natural con la metafísica, estableciendo una coherencia interna entre el orden de la teología natural y el de las verdades metafísicas fundamentales, por más que eso suponga y solo se logre en la medida en que el orden de la esencia y la existencia divina y su relación con el ser creado, lo teológico en definitiva, quede subsumido, englobado en y subordinado al ontológico. Esta subordinación de lo teológico al ontológico lo que cabría poner en cuestión desde esa lectura que ofrecen, quizá, yo todavía ni siquiera conozco suficientemente la obra de Suárez como para... Pero todo lo que sea ponerle pega a Heidegger a mí me gusta mucho y entonces en eso estoy, ¿no? Se podría decir entonces, siguiendo a Heidegger, que frente a la tradición medieval, Suárez funda ontológicamente la teología y no teológicamente la ontología. Y esto es un poco lo que habría que ir rebatiendo y yo pues en eso estoy. ¿Muy bien? Bueno, yo qué sé. Según el pensador alemán, con nuestro autor comenzaría el paso de la metafísica como teología natural a la metafísica como ciencia del ente, siendo el precio a pagar el que la afectividad, el ámbito de la existencia, quede en un segundo plano. En efecto, considerando al ente como valor nominal, como el objeto adecuado a la metafísica, concluye Suárez, citándolo, que el ente tomado como valor de nombre significa lo que tiene esencia real, prescindiendo de la existencia actual, sin excluirla ciertamente o negarla, sino solo abstrayendo de ella precisivamente. Lo que se va abriendo paso al hilo del replanteamiento suareciano es una noción de realidad en orden a la posibilidad, a la objetividad y a la representación. Todo esto pues ya salió en la primera mesa, siento un poco la redundancia. Por esencia real no se refiere a la esencia actualizada de la afectividad, sino a la pura posibilidad, esto es, a la potencia objetiva, a la esencia pensada. La distinción de razón entre esencia y existencia en el ser efectivo y la relativización del problema de la existencia del objeto de la metafísica no obedecería tanto a una consideración esencialista del mundo real, como piensa Gilson, si nos situamos desde Heidegger, ¿no?, como al desarrollo autónomo del problema metafísico y su ontologización. La tradición realista en la que sitúa Gilson es muy diferente a la fenomenológica en la que lo hace Heidegger. Si para el primero Suárez iría más allá del mismo Escoto en la tendencia, es decir, para Gilson, iría Suárez más allá de Escoto en la tendencia esencialista, para el segundo estamos ante el descubrimiento de un nuevo ámbito de realidad, que nos sitúa de lleno en un plano fundamentalmente no ético, lo que supone pasar del ámbito óntico creacionista al ontológico subjetivista, siendo a partir de ese momento el principio de no contradicción el principio constitutivo de la metafísica. Y ello vendría acreditado, en primer lugar, por la ordenación temática presente en la obra de Suárez, en la que se aprecia la distinción entre el problema óntico y el ontológico, priorizando una perspectiva de corte intramundano frente a lo teológico. Estamos en la lectura de Heidegger, ¿no? Esa lectura heideggeriana permite mantener así la coherencia de la metafísica suareciana y mitigar la tensión entre las diputaciones primera y segunda y la 31. Tras sostener en las primeras, en la diputación 1 y 2, que el ente en tanto que ente es el objeto adecuado de la metafísica y que la esencia real es la esencia posible, posteriormente, al abordar la distinción entre esencia y existencia en la criatura, Suárez sostiene que el ser de ésta no es real antes de ser producida por Dios, y en este sentido afirma que, prescindiendo del ser de la existencia, la esencia no es ninguna realidad. La única forma de hacer compatible ambas tesis es distinguir la efectividad de la posibilidad y situar este segundo plano en un nivel puramente no ético. En el primer caso, cuando la esencia se comprende como pura posibilidad, como esencia pensada, se trata de un problema ontológico, mientras que en el segundo caso, cuando se refiere a la esencia actualizada en la afectividad, se trata de un problema productivo óntico. La sistematización de los problemas metafísicos, tal y como son presentados desde el motivo y plan de la obra, se ajustarían, por tanto, a esa distinción de planos, lo cual permite a Suárez, además, afirmar, citándolo, que el ente, en tanto que ente, es el objeto adecuado de la metafísica, y en paralelo, que Dios es el objeto primero y principal. En la medida en que estudia las razones de los entes inmateriales y fundamentalmente de Dios, la metafísica tiene un carácter óntico, y cuando trata de las razones comunes de los seres materiales y de los inmateriales, tiene un carácter ontológico. No obstante, en segundo lugar, más allá de la organización temática, sería sobre todo el orden de fundamentación entre ambos planos lo que avalaría la tesis del papel crucial jugado por Suárez en la creación de la ontología. La metafísica, dice Suárez, citándolo,
declara las propiedades trascendentales del ente, sin cuyo conocimiento apenas se puede tratar alguna cosa con exactitud en cualquier ciencia. Se trata entonces de un saber que avanza con la sola ayuda, o que avanzaría con la sola ayuda de la razón humana, ya que desde la perspectiva de nuestro conocimiento solo podemos referirnos a la divinidad partiendo de la razón de ente y de la investigación de los predicados trascendentales, aunque desde el punto de vista óntico, Dios esté en un orden más elevado y en ningún caso Suárez postula una realidad superior a la divina. En continuidad con esta lectura heideggeriana está la interpretación de Curtin, quizá una de las de mayor envergadura en los últimos tiempos. Subrayando el giro de la efectividad a la objetividad, Curtin analiza, entre otros motivos, cómo el privilegio que alcanza en Suárez el ser esencial de la cosa en tanto que ser objetivo le permite asegurar la universalidad de la ciencia y simultáneamente la tesis ocamiana de que el único ser existente es el ser absolutamente individual. Desde esta perspectiva, la clave de la metafísica de Suárez radica en cómo maneja o se mueve entre dos concepciones diferentes de lo real. De un lado, solo lo singular es real, el esse extra causas o lo existente, pero de otro, la esencia noética, objeto de la metafísica, es esencia real, contenido objetivo, resultado de la abstracción de la presencia o existencia real de la cosa, es decir, el ser non nihil, sería lo que determina con propiedad al ente. Si bien es cierto que en el análisis de Suárez hay un presupuesto existencialista, en el sentido de que los entes reales son los individuos existentes, también lo es que con él se sientan las bases para entender de otra forma la objetividad. Las esencias reales, objeto de la ontología, se intuyen objetivamente. Los criterios de verdad permiten referirse a un objeto sin depender de un adecuatio del intelecto a la cosa real subsistente, sino a la que se establece entre el concepto formal y el objetivo. En Suárez conviven, pues, la noción moderna y escolástica de objetividad. Para esta última, ser objetivo no es más que ser una imitación de la esencia en el pensamiento, mientras que posteriormente, con Descartes, eso alcanzará tal consistencia que se concebirá como una manera real de existir. La creación suareciana de la ontología supondría, como antesala de todo ello, el descubrimiento de un nuevo ámbito de realidad, el ámbito de lo intencional, ya que la ontología no estudia a los seres en tanto que existentes, sino en tanto que intuidos objetivamente. Su objeto no es real en pleno sentido, pero esas esencias en el orden ideal no son ficciones, no son inventadas y se oponen a la nada. Bueno, concluiría, en fin, quedan unas cuantas páginas, me quedo ahí, porque es un poco el mapa en el que yo ahora mismo estoy entrando en la obra de Suárez, leyendo con la obra de Leopoldo, que ha sido cuando por fin la leí, dije, bueno, por fin ya me sitúo un poco en Suárez, porque, digamos, la entrada a través de Curtin y de Heidegger, yo sabía que estaba muy condicionada, y poco a poco, en fin, pues viviendo lo que puede tener de contrapartida en el que se prescinda pues, de ese trasfondo teológico que es igualmente importante. Pues bueno, por aquí va mi trabajo. Muchas gracias.